Bueno, familia, estoy agradecido de poder estar aquí con ustedes también y tener también la oportunidad de poder compartirles acerca de la palabra de Dios. Como saben, hoy vamos a tomar también un tiempo para la Santa Cena, tomar nuestra cena del Señor. Y hoy vamos a estudiar una parte del capítulo de Romanos 3. Amén. Entonces, si me acompañan a ir a ese capítulo, por favor, Romanos 3. Vamos a empezar desde el versículo 9. Pero como tal, vamos a tener el contexto, ¿no? De todo lo que se trata Romanos en este sentido, o el mensaje principal, ¿no? Prácticamente, Pablo está hablando justamente de en el capítulo 1 podemos ver un subtítulo en específico antes del versículo 18 que dice la ira de Dios contra la humanidad. Entonces prácticamente Romanos nos está hablando, incluso desde el inicio empieza a ser una justificación Pablo de la evolución, del por qué es que Dios es Dios, cómo es Dios y qué es lo que ha hecho con nosotros también. Y la responsabilidad y también incluso la actitud y las acciones que nosotros hemos decidido tomar para aprovechar esto, ¿no? Y por eso habla, ¿no? La ira de Dios como tal, como un principio que es que nosotros, por nuestro pecado, hemos provocado esa ira de Dios, ¿no? Y que sabemos que la ira de Dios, más que un castigo absoluto, un castigo tirano, tiene el objetivo de dejarte a ti hacer lo que tú quieras. Si realmente no buscas hacer la voluntad de Dios, no buscas amar a Dios o glorificar a Dios, es la parte de decir, bueno, la ira de Dios se asemeja en que el castigo que se te deja en tu vida es simplemente para que realmente tomes y vivas las consecuencias de tu pecado. Ni siquiera es algo por Dios, ¿no? Y empieza a hablar justamente del justo juicio de Dios, ¿no? Y después hace una referencia con respecto a los judíos, cómo los judíos han tomado todo esto respecto a la palabra de Dios y que incluso tanto el tratarse de justificar por sus obras, por solamente los ritos, y que todo lo demás era un poco absurdo en decir que ellos podían hacer maldades para glorificar la gloria de Dios, ¿no? Y en uno de los versículos dice eso, ¿no? Si una de mis mentiras puede exaltar la gloria de Dios, entonces ¿por qué Dios me castiga a mí? Y a veces podemos pensar que eso es lo injusto. Pero en nuestro pensamiento eso podría ser injusto, ¿no? Es que mi objetivo o el fin es que Dios sea glorificado, ¿no? Pero en el medio realmente no existe una justicia que viene directamente de Dios, ¿no? Y por eso llegamos aquí en el versículo 9, que tiene como subtítulo no hay un solo justo. Y empieza así, vamos a leer un poco vamos, y después lo vamos a estar explicando. ¿Amén? Dice, versículo 9, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Y así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido, y no hay nadie que haga lo bueno, ni hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto y su lengua salen engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos. Y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo esto está referenciado a Salmos 36, por si también lo quieres leer. 35 y 36. Dice en el versículo ahora 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Esta escritura es muy impresionante, ¿no? Porque
Si nos adentramos, esta parte de Romanos es uno de los pasajes más profundos que puede haber dentro de la Biblia, ¿no? Porque te está confrontando en la realidad con nuestra condición humana y también nos revela la maravillosa gracia de Dios. Porque te hace ver que realmente, incluso teniendo tal vez una formación doctrinal, teniendo una formación bíblica, una formación religiosa tal vez de años por propia convicción, eso no nos exime de que nuestro corazón sigue siendo pecaminoso, que nuestro corazón sigue siendo malvado, porque nuestra naturaleza humana sigue estando presente. Pero nos permite ver en su contraparte la valiosa gracia de Dios en todo su esplendor. Porque como lo hemos estado hablando, la gracia es algo que normalmente o podemos utilizar mal o simplemente no la entendemos. Y eso simplemente nos lleva a un punto de decir, bueno, Dios, entonces, ¿qué quieres que haga? ¿No? Incluso, como les decía, había ese ejemplo y esa escritura se me hacía muy, muy interesante, ¿no? Porque cuando uno trata o tiene el corazón, la intención de dar gloria a Dios, pero los medios realmente no son de los que son justos delante de los ojos de Dios, a veces esa es la parte que a nosotros no nos permite tener una visión completa de lo correcto que estamos haciendo, ¿no? Y traducido en nuestro lenguaje actual podemos decir, ¿tú estás engañando personas? ¿Les estás mintiendo? ¿Les estás vendiendo cosas que no existen, que realmente no son así? Simplemente para llevarlos o a la iglesia o simplemente pensando que puedan tener una relación con Dios. Hace mucho hice una clase con respecto a eso, ¿no? Que la gracia de Dios va relacionada con lo que Él quiera hacer porque es su voluntad, ¿no? Y Él es el que escoge a las personas que son parte de su pueblo. Pero cuando tú utilizas cosas incluso que vienen del mundo, que tienen su origen en el mundo, para poder ponerlo en práctica en la iglesia o en tu vida espiritual, realmente hay que evaluar si ese origen, a pesar de que tienes una intención buena, eso que tú estás haciendo para llegar ahí, realmente es agradable ante los ojos de Dios. Porque es lo que decía, si yo estoy en cierta manera exagerando las cosas de Dios, ¿no? Es decir, es que Dios es increíble, te va a ir súper bien, te va a ir esto y el otro, ¿no? Tú podemos decir, puede ser una verdad, no es una mentira porque Dios es fiel. Pero al momento de tú estar simplemente bombardeando o haciendo cosas en un alarde que realmente no es lo que te está pidiendo la Biblia, sino que, como vimos, te está pidiendo amar, no te está pidiendo que promociones a Cristo, ¿no? Te está diciendo, tu tarea es amar y demostrar mi amor. Tu tarea no es ser la agencia de marketing de Dios. Amén, vamos a... Entonces, al momento que tienes este pensamiento, yo puedo entender que el corazón, la base del corazón, es que yo quiero que personas conozcan a Dios. Yo quiero que puedan conocer a Dios. Quiero que tengan una relación con Él, que su vida pueda mejorar y lo que sea, ¿no? Pero entonces nos valemos de la maldad, nos valemos de cosas que no agradan a Dios para glorificar a Dios. No tiene sentido. Y dentro de la justicia de Dios, esto no tiene nada que ver. Por eso, en esta escritura en Romanos 3, habla de la universalidad del pecado. Porque nos recuerda que en el mundo, aquí, hoy y hace 2000 años, 1800 años, no hay ni un solo justo en la tierra. Amén. Dice, no hay ni uno. Y personalmente podemos decir, oh, me duele, ¿no? Porque dice, no, en mi corazón yo puedo decir, no, es que yo sí he buscado a Dios, yo sí he buscado esforzarme, yo esto, ¿no? Pero cuando nos vemos en este punto literal de no hay ni siquiera un justo, nos habla de que por nosotros mismos no tenemos nada delante de Dios en lo que nos podamos ni defender, ni ocultar, ni jactarnos, ¿no? Y que era el problema de los judíos. Los judíos, dentro de este pleito, incluso cuando empezaron a seguir a Cristo, bueno, cuando Cristo ya había partido al cielo, y los hermanos empezaron a quedar aquí y empezaron a esparcir el evangelio, los judíos que se habían convertido empezaron a tener
una actitud completamente mala. Porque ellos decían, ok, creo en el Cristo, pero la ley de Moisés tiene que seguir vigente. Entonces tú, para que puedas ser realmente alguien del pueblo de Dios, tienes que circuncidarte, tienes que dejar de comer esto, tienes que dejar esto, y esto, y esto, y esto, ¿no? Entonces los judíos, a pesar de eso, como sentían un mejor o mayor conocimiento, ellos le exigían a las personas, ¿no? En este caso a los gentiles, a los que no eran judíos, que hicieran lo mismo que ellos, pero creyendo y teniendo la misma fe que ellos con respecto al Mesías, Jesucristo. Pero Jesucristo prácticamente los redarguye, ¿no? Les empieza a decir hipócritas desde su ministerio. Pero vemos en Romanos, incluso si puedes leer en Hebreos, ahí es donde Pablo exhorta muy fuertemente a los judíos que dejaran de hacer eso, porque ¿por qué ellos ponían reglas? ¿Por qué ponían prácticas que para ellos eran las mejores, que para ellos eran las más sabias, si ni ellos mismos podían sostenerla? Ni ellos mismos podían cumplirla. Y lo peor es que solamente por ese conocimiento y tal vez esa apariencia de decir, es que yo también hago esto, yo soy esto, solamente por esa apariencia uno se sentía justificado por lo que él mismo había hecho. Pero siempre se olvidaba que el ser judío, el ser gentil creyendo en el Mesías, o ser un judío convertido para Cristo, era solamente por la gracia de Dios. No había nada que ellos hubieran podido hacer para poder ganar este tipo de cosas. Y por eso, al momento de entender que tú no eres justo por tus obras, que tú no eres justo por cualquier cosa que piensas, hagas o aparentes, más que el que te sientas mal y te sientas victimizado, es que reconozcas que necesitas un Salvador. Y ese es el principio que Cristo y Pablo estaban dando y comunicando aquí. Te estaban diciendo, no hay ningún justo, y porque no eres justo y como no puedes solo, necesitas a un Salvador. Amén. Necesitas a alguien más fuerte, alguien más grande que te pueda ayudar para todas estas cosas. Pero este principio se nos olvida tanto porque a veces hacemos tantas cosas y pensamos que eso es suficiente para que nos vaya bien delante de Dios, ¿no? La prédica pasada hablamos, ¿no? Que hay una escritura que nos pide que nos esforcemos, pero para poder ganar la aceptación de ser un servidor de Cristo. No nos dice que nos va a poner enfrente de todos y nos va a sobresalir, ¿no? Porque incluso Jesús dijo, si quieres ser el mayor, entonces tienes que ser el servidor de todos, ¿no? Entonces, la justicia por tus obras no te lleva más que al orgullo y lo más triste, te lleva a la separación con Dios. Pero hoy tenemos una oportunidad de decir, bueno, entiendo y tengo que trabajar en reconocer que yo no soy justo. Tal vez no tengo, no soy autosuficiente para salvarme. Pero esa necesidad, entre más profunda y entendida esté dentro de tu conciencia, vas a poder entender cuánta necesidad tenemos de Dios todo el tiempo. Y más que nada necesitamos un Salvador todo el tiempo. Ese fue el punto número 1, ¿no? La universalidad del pecado. Amén. Y en el punto 2 es la justicia de Dios manifestada. Y quiero que me acompañes aquí en el versículo 21. Vamos, enséñanos. Y que dice como subtítulo, la justicia mediante de la fe. Y dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. No es cierto, estoy en otro Romanos, perdónenme. Sí. Me cambió específicamente. Y yo dije, bueno, este no es. Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Y de hecho, no hay distinción,
pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. En esta parte podemos verlo como algo fuerte realmente, pero es una de las frases que tiene más amor dentro de la Biblia, ¿no? Amén. Porque parte del amor, y como lo estuvimos hablando en las clases pasadas, parte del amor, o la esencia más bien del amor, es buscar el bien de los demás antes que el de nosotros, ¿no? Y esto son las palabras de un padre diciéndote, date cuenta de lo mal que estás haciendo. Esta escritura, al decirte, por nuestra concupiscencia o por nuestros pecados, estamos privados de la gloria de Dios. Te lo está diciendo para que tomes conciencia del lugar en donde estás espiritualmente y donde normalmente podemos estar simplemente por nuestra naturaleza humana. Y por eso dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, y que esto es algo muy importante de diferenciar. Una cosa es la ley que ha impuesto Dios, conociéndola como la Biblia, y la otra parte que es la justicia que viene completamente de él. Pues la justicia, en este caso, de cómo la puede percibir Dios, no es basada en nuestras obras, porque podemos conocer que en el derecho penal la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, pero en la justicia divina es cumplir la ley. Fácil, pero también muy complicado a veces. Por eso, delante de Dios no se basa en nuestras obras. Y podemos pensar que esto se contrapone con la obediencia que estaba hablando, ¿no? De la justicia divina o el ser justos nosotros es el cumplimiento de la palabra. Pero ahí es donde nuestra conciencia o nuestro discernimiento es donde tiene que tener un impacto muy importante. Porque no te está diciendo que por tus obras vas a ser justificado, sino que tus obras hablan de la fe que tú tienes, como lo podemos ver o constatar ahí en Santiago. Y que solamente por la fe en Jesucristo es que podemos recibir ese regalo disponible en una forma de sin distinción. Pero la justicia de Dios nos lleva a entender que Dios, por ser Dios y ser justo, Él va a accionar de acuerdo a su voluntad y de acuerdo también a lo que Él ha establecido con nosotros. Pero desde la interpretación o el conocimiento como autor de la ley. Entonces, ¿por qué puede ser esto tan confuso pero a la misma vez sencillo? Nosotros como humanos tratamos de entender cada cosa, ¿no? Y tratamos de relacionarla, ponerle un nombre, ponerle cada cosa así, un punto específico de esto es lo que es, ¿no? Pero sabemos que Dios no trabaja así. Y que nosotros nos complicamos la vida mientras Dios deja las cosas claras. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, Dios te pide dentro de la ley, como lo estuvimos viendo en el amor, que lo ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y en resumen dice que los otros mandamientos es ama a tu prójimo como a ti mismo y como Jesucristo nos amó a nosotros. Entonces, si tú interpretas la ley como un cumplimiento de es que yo cumplí la ley porque fui a la iglesia, porque leo mi Biblia, porque oro, porque comparto. ¿Son cosas en las que se basa nuestra gratitud para Dios? Sí. ¿Una forma o resultado del amor que le tenemos a Dios? Sí. Pero estas acciones no son las que realmente hacen referencia de que amas a Dios. ¿Por qué? Porque nadie conoce el corazón realmente con lo que lo estás haciendo. Y te lo puedo decir porque hay momentos en los que yo me he tenido que esforzar en leer mi Biblia porque no quiero leer mi Biblia. Es verdad. Yo tengo que negarme y decir, ay Dios, es que no quiero orar, pero voy a orar. Entonces, que ore o que lea mi Biblia no es un corazón o directamente proporcional de decir, Dios, soy justificado porque lo estoy haciendo. Porque mi corazón es Dios, lo necesito leer porque te necesito y necesito cambiar mi actitud. Necesito
negar mi carne. Por eso te estoy buscando. Pero eso no es lo que me hace justo. Lo que me hace justo es que cuando yo me acerco a Dios, Él decide transformar mi vergüenza, mi cansancio, mi pecado, todo en gracia y decir, bueno, solo porque tengo gracia de ti, es que te voy a dar esto. No porque el que haya orado y el que haya hecho todas las cosas me hicieran merecedor de la gracia de Dios. Y ese es un punto muy importante que nosotros tenemos que reconocer y que por eso este punto es la justicia de Dios manifestada. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 23. Y el punto 3 es la redención en Cristo Jesús. Versículo 23 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Esto es la base de nuestra fe. Todos hemos pecado, pero hemos sido justificados gratuitamente. Porque tú no has dado nada en absoluto. Aunque tú me digas, es que he sacrificado tantas cosas para Dios. No has sacrificado nada para tú decir, yo pagué mi deuda por mí mismo. Por eso somos justificados gratuitamente por la gracia de Cristo, mediante la redención de Cristo en la cruz. Y que eso implica que Jesús pagó el precio de nuestros pecados en la cruz para librarnos a nosotros del pecado. Puede ser que ya lo hayas escuchado y dices, es que ya lo sé. Yo alguna vez tuve esa actitud. Tal vez esto es nuevo para ti que lo estás escuchando. Pero nunca debe de ser algo que se nos olvide o que decidamos pasar de largo. El reconocer y recordar que todo lo que hemos recibido de nuestra salvación es completamente gratuito. Y que todo eso es solamente por Dios. Y que incluso por todos los sacrificios que tú hayas hecho, todas las cosas que hayas hecho para Dios, sacrificar sueño, tiempo, dinero, lo que quieras, eso no es nada. Porque realmente si quisieras pagar tu deuda, tendrías que estar muerto el día de hoy. Y eso no es así. Si lo estás viendo, significa que estás vivo. Amén. Pero continuamente nos olvidamos de esto. Y se nos olvida que nuestro corazón, por esa naturaleza que hemos estado hablando, por la condición de ser pecadores, buscamos ser orgullosos o egoístas y no reconocer a Cristo como el Salvador, como todo lo que hizo por nosotros. Y eso se vuelve un problema porque empieza a enfriar nuestra fe. Y mira, si lo lees aquí en Romanos 3:25, que es el punto 4, que es la propiciación por su sangre, dice: Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de nuestros pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia habría pasado por alto los pecados pasados. Wow. Dios presentó a Cristo, a Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y esto significa que Jesús tomó en sí o sobre sí la ira de Dios que nosotros merecíamos, y esto satisfizo la justicia divina. Y este es un principio muy importante. Dentro de este concepto de justicia de Dios, puede ser algo que nos asuste en cierto modo, ¿no? Porque sabemos que si la paga de nuestro pecado es la muerte, entonces significa que Dios, por ser Dios, por su justicia, por su esencia de justicia, va a buscar que eso haya sido pagado. Porque es Dios. No significa que es bueno ni malo, solo significa que es justo. Y así es la justicia.
dentro de esto solamente Dios sabe cómo ser misericordioso y tener gracia aún para cumplir su justicia. Y que si realmente no entendemos esto, es porque realmente no existe una relación entre justicia y gracia. Dentro de nuestro concepto no existe y no puede haber ninguna relación. Solo Dios es el único que puede hacer esto. Pero imagínate, prácticamente es como si Dios hubiera buscado una forma para cumplir esa justicia, porque no puede ir en contra de él, pero al mismo tiempo haciendo algo tan perfecto como mandar a su hijo con representación a lo que más amaba en el mundo para poder cumplir esta justicia. Y a veces, como hemos hablado, hablamos del amor de Dios, hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de la gracia, pero se nos olvida que Dios también es justo y que esta justicia es imparcial. Y no importa quién seas, de dónde vengas, la justicia tiene que ser cumplida porque es la esencia de Dios. Y Dios no puede romperse a sí mismo. Entonces, esto significa que tanto nos amó a nosotros, que incluso lo que Él amaba, lo volvió a sacrificar para que la justicia fuera cumplida y que nosotros tuviéramos una oportunidad más. Y hermano, hermana, si esto realmente no toca tu corazón o no te hace recordar el por qué es tan importante el sacrificio de Cristo en la cruz, realmente no te digo que está mal, sino te invito a que profundices más estas escrituras. Porque ¿te imaginas que Dios, a lo más amado que tenía, lo entregó al mundo, lo entregó a todo? Y esto simplemente significó que en el corazón de Cristo, también por el amor que tenía hacia nosotros, se mantuvo firme y fiel para pagar la deuda que nosotros habíamos creado. Y como hemos hablado, ¿no? No sé si alguna vez has tenido una deuda fuerte, una deuda que te quita el sueño, una deuda que te preocupa, que te daña incluso físicamente. Pero cuando alguien llega y te dice, bueno, esta es la solución, no te preocupes. O simplemente en un idilio de decir, bueno, que alguien más pague esa deuda que te está enfermando, cansando, etc. Es la cosa que te descansa más el alma. Se siente literalmente como todo tu cuerpo se relaja y como todo entra en paz. Pero más la conmoción de decir, wow, yo gasté todo ese dinero, yo decidí administrar de esta manera este dinero que tal vez no pude pagar o pasaron más cosas o fueron una emergencia, etc. No sé cuál haya sido la causa de tu deuda, pero cuando se solventa o alguien te dice, yo te echo la mano, yo te ayudo con esto, yo esto, al menos a mí cuando me pasó, yo me conmoví tanto que incluso todavía sigo agradecido con eso. Y digo, ¿cómo puedo estar agradecido por una deuda de dinero? Y que eso me permite a mí de, bueno, voy a estar atento a quien me ayudó, voy a tener esto, si algún día necesita yo también voy a poder ayudarlo. Si eso, como humanos, ¿no? Esa gratitud nos refleja con cosas de dinero, ¿por qué no tenemos esa misma conciencia, ese mismo corazón cuando estamos hablando de tu vida eterna? Cuando estamos hablando de tu salvación y tu identidad como hijo delante de Dios. ¿Por qué nos conmueve más que alguien pague por nosotros o nos invite a una comida, nos invite esto? Porque eso significa más para nosotros que el escuchar que Cristo pagó con su vida la deuda que nosotros teníamos que pagar allí en la cruz. Realmente no tiene conexión, pero por eso estamos aquí, porque ese es nuestro trabajo. Y quiero que me acompañes aquí en el versículo 26. Y dice,
lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. Y de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Ay, se perdió. Se me está volviendo. Ya está. Dice, los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por la obediencia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. En este caso, ¿Dios, solo Dios de los judíos? No. ¿No lo es también de los no judíos? Sí, también es Dios de los no judíos, pues no hay más que un solo Dios, y Él justificará por la fe a los que están circuncidados mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien la confirmamos. Amén. Esta escritura, y como último punto, es la justificación por la fe. Y nos hace una conclusión respecto a que Dios es justo. Y que, como podemos ver, no importa nada, es importante que la justicia de Dios se cumpla. Porque si en algún punto no se cumple, entonces podríamos decir, entonces Dios no es justo. Y si un Dios no es justo, entonces no es Dios. Por eso, Dios, por su esencia, es justo y tiene que cumplirse eso. Pero lo hermoso y lo increíble que hizo es que dando a su Hijo cumplía la fe, pero también le permitía justificar a todos los que creyeran en Jesucristo por medio de esa fe. Y que era solamente necesario decir, yo creo en ti, vivir conforme a ese pedimento, buscar amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde Dios, no por tus obras, sino por esa fe y por la gratitud que tuvieras, podría ser justificado. Y que esto, como obra redentora de Jesucristo, te iba a dar la seguridad y la paz que viene de Dios y que no vas a poder encontrar en ningún otro lado, por el simple hecho de que ahora le perteneces a Dios. Hermanos, Romanos nos enseña y nos llama a reconocer nuestra necesidad de Dios. Y que también es necesario confiar plenamente en la obra de Cristo. Y que esta verdad nos llene de gratitud y nos impulse a vivir las vidas que reflejen justicia y el amor de Dios. Amén. Entonces, hermanos, tenemos un llamado. Y que como vimos el día de hoy también, al tomar nuestra cena, al tomar esta remembranza de la muerte y el sacrificio de Jesús, era completamente importante pensar que cada uno de nosotros necesita entender y procesar esta información para poder tener un corazón realmente sincero y decir, Dios, estoy aquí, ahora entiendo que no soy justo, que nada de lo que yo he hecho me permite o me hace acreedor de tu gloria, de tu gracia, pero aún más estoy agradecido porque tú has decidido tener gracia de mí y me has permitido vivir todo esto, entender todo esto y tener una oportunidad para hacer lo correcto delante de tus ojos. Y que por tu gracia me permites ser un hijo tuyo y me permites compartir lo que has hecho en mi vida con todos los demás para poder servirles y ayudarles así como tú me has ayudado y me has servido. Por eso, hoy que si tú estás ahí, puedes tomar un pan, una galleta, vino o jugo y puedes orar y pensar diciendo esto en tu mente y en tu corazón, pero más que por decir o por hacerlo, es por el reconocimiento y la conciencia que generan un corazón correcto delante de Dios. Y que esto te permita a ti poder
tener esa comunión con Dios, recordar qué es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, el valor que tiene y el impacto que tiene en tu vida. Y que esto va a ser para siempre si tú confías y te mantienes fiel a lo que Cristo nos ha enseñado. Amén. Entonces, hermanos, hermanas, acompáñenme a orar por la cena y que a Dios sea la gloria. Bendito Señor, Padre que estás en el cielo, Creador del universo, Rey de reyes y Señor de señores, te damos la gloria y la honra, Padre mío, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios justo, pero también eres un amor misericordioso, eres un Dios de amor, Señor. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo Cristo, que fue entregado por nuestra vida, por nuestros pecados, por nuestra culpa, Señor, y toda nuestra maldad. Padre, le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por todas las cosas que hemos hecho mal delante de ti, en las cuales te hemos ofendido consciente e inconscientemente, Dios, en las cuales te hemos retado, hemos sido rebeldes o simplemente, Señor, hemos decidido ignorar. Padre, perdónenos, Señor, y le pedimos en este momento que por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo pueda limpiar, Señor, nuestros pecados, que nos pueda purificar con su sangre preciosa, que nos pueda lavar delante de usted simplemente para ser dignos de servidores de usted, Señor. Y que cada día en nuestro corazón esté presente este recordatorio, Señor, de que siempre te vamos a necesitar y que fue tanta esa necesidad que tuviste que dar a tu Hijo para que pudiera pagar por nuestros pecados, Señor. Y que nos ayudes a tener ese espíritu, como dice tu palabra, y tener esas ganas de hacer, Señor, que vienen de ti para darte la gloria, la honra, ser servidores fieles, Señor, pero también servidores dignos delante de ti, Señor. Padre, por favor, le pido que usted esté con nosotros y que, por favor, Dios, nos acompañe y nos dé de su espíritu. Y le damos las gracias, le damos la gloria y oramos esto en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén, familia. Entonces, en su casa pueden tomar su jugo, su pan. Amén. Y bueno, vamos a guardar un poco de silencio en lo que oramos y que nos vamos a concentrar en nuestra oración con Dios. Amén. Amén, hermanos. Pues gracias, Ángel, por la clase. Gracias porque nos llevaste a la cena del Señor. Y realmente, como dice Ángel, ¿no? Si estamos agradecidos por alguien que nos invita a comer, ¿cómo no vamos a estar agradecidos por alguien que nos da la oportunidad de resarcirnos, de renovarnos, de restaurarnos con Dios y nos da la oportunidad de tener una vida eterna? Qué increíble clase. La verdad es que, hermano, si te gustó, si piensas que le puede ayudar a alguien, entra a nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale click
a me gusta y compártela si tú sientes que le puede ayudar a alguien. Sin duda pensamos que lo más importante es ser parte de algo grande. Pero en esta clase vimos que el marketing de Jesús no sirve. Lo que sirve es llevar a Jesús dentro de ti y amar a los demás. Gracias, Ángel. Increíble. Vamos a terminar con una canción, hermanos. Pásate, bro. Gracias.